Continuando con nuestra segunda parte, es la revisión de los bacilos gram positivos. Recordemos entonces los objetivos de aprendizaje, los cuales son explicar los diferentes géneros y especies bacterianas a través de la descripción y de sus características morfológicas, sus condiciones de crecimiento y reproducción, las células y tejidos que infectan, las patologías relacionadas junto con sus complicaciones para definir su rol patogénico en el huésped. Vamos entonces también a describir la capacidad patogénica de cada bacteria a partir de los factores de virulencia de cada especie para relacionarlos con los signos y síntomas de las infecciones humanas, y debemos también identificar las pruebas diagnósticas utilizadas en la detección de las diferentes especies de bacterias a través de la clasificación e interpretación de su utilidad diagnóstica para seleccionar la más conveniente según el caso clínico que se nos presente. Iniciamos entonces hablando del género Clostridium. Este género característicamente se considera un bacilo gram positivo, generalmente puede tener bordes rectos, aunque su morfología va a variar dependiendo de la especie que vamos a explicar o de la especie patógena que está involucrada. Característicamente, el género y la mayoría de especies contenidas en él van a ser productores de esporas, o sea, tienen la capacidad de producir estas esporas, lo cual le va a dar esa resistencia. Y las cepas que vamos a considerar como relevantes en nuestro estudio de la medicina humana van a tener una característica de producir toxinas también. Entonces, empecemos a ubicar Clostridium dentro del grupo taxonómico. Estamos en el orden Clostridiales, ya empiezo un poquito en otro nivel allí. Familia Clostridiaceae, género Clostridium, y de las especies hay diferentes especies descritas. Nos vamos a concentrar en las cuatro primeras que están allí descritas, aunque varias han estado asociadas con infecciones en humanos, pero las que realmente son patógenas potenciales van a ser Clostridium botulinum, Clostridium tetani, Clostridium perfringens y Clostridium difficile. Importante recordar que estas bacterias pueden en cierta manera generar una fase como de latencia mientras están en un medio agreste y van a producir esas esporas que le permiten resistir a estos medios o a estos microambientes agrestes para ellas y luego entrar a infectar o a invadir desarrollando sus formas funcionales o vegetativas en los humanos. La primera especie a estudiar de Clostridium es Clostridium botulinum, como ya los mencioné, es un formador de esporas. Van a producir básicamente una neurotoxina. Esta neurotoxina a su vez se ha subdividido en 7 tipos clasificados en letras de la A a la G, y también las clasifican de acuerdo a si son protolíticas o no protolíticas. ¿Dónde vamos a encontrar la bacteria como tal? En suelo, en aguas como tal, y si el ambiente está muy difícil para la bacteria, lo que encontraríamos sería la forma de espora. De allí que Clostridium botulinum se describe entonces como principal factor de virulencia las toxinas botulínicas que van a producir enfermedad en el humano, las cuales se reconocen estos tipos A, B, E y F, las cuales estas toxinas van a estar constituidas por una subunidad pequeña o una cadena ligera tipo A que tiene una actividad de endopeptidasa de zinc, básicamente entra pues a unirse a ciertos receptores, y la subunidad grande o pesada que no va a ser toxigénica llamada B. En este caso, pues funcionaría más como un dominio de receptor, mientras que la cadena ligera o A es la que va a tener una mayor actividad a nivel de las células a afectar. Estas toxinas lo que van a hacer es a unirse a los receptores de ácidos siálicos y a glucoproteínas de las neuronas motoras, y finalmente lo que va a hacer es inactivar las proteínas que regulan la liberación de acetilcolina, inhibiendo la neurotransmisión particularmente. Al inhibir la neurotransmisión va a permitir que el individuo, el pacientico, esté con una relajación muscular, porque la contracción, el estímulo de contracción a nivel muscular, pues va a estar inhibida precisamente por la función de la neurotoxina. Entonces, en Clostridium botulinum vamos a encontrar reflejado qué es lo que está haciendo la bacteria en la producción de la toxina botulínica. Está la bacteria aquí, produce la toxina botulínica, y esa toxina va básicamente a unirse al final de la placa motora, impidiendo que las vesículas con acetilcolina se liberen, y por lo tanto la fibra muscular no va a ser estimulada, de tal manera que la estimulación y contracción muscular va a ser inhibida, donde el paciente va a presentar un exceso pues, de relajación muscular y debilidad. A esto es lo que llamamos como un proceso de parálisis flácida.
Entonces, recordando que Clostridium botulinum es un anaerobio estricto, ¿cómo va a ingresar este microorganismo? ¿Cómo vamos a entrar en contacto con las esporas de este microorganismo? Casi siempre se da por vía a ingestión. De allí que hablaremos de nuestro primer cuadro clínico, que es botulismo alimentario, el cual va a estar asociado principalmente con el uso o consumo de conservas caseras que no tengan una fecha o un límite de vencimiento apropiado, con frutas que han sido mal lavadas o contaminadas con agua que contiene la espora o incluso la forma vegetativa de la bacteria, con alimentos empacados al vacío, de ahí la presencia y la condición de anaerobiosis estricta para que esta bacteria se pueda reproducir de forma importante, o con carnes ahumadas incluso en el proceso de que son tolerantes a ciertas temperaturas. El periodo de incubación, una vez ingerimos el alimento o el líquido que esté contaminado con este microorganismo, puede ser de 1 a 3 días. Generalmente el paciente empieza a desarrollar debilidad y mareo. Los síntomas iniciales generalmente se caracterizan por tener visión borrosa, se empieza a observar las pupilas fijas y dilatadas, puede haber proceso de estreñimiento porque pues no hay contracción muscular allí, entonces se puede dar un tránsito lento y un proceso de estreñimiento completo en ese paciente. Y se puede observar a nivel de facial incluso parálisis flácida bilateral y dificultad para hablar, como también dificultad para tragar. Esto puede conllevar a una consecuencia funesta, pues que es la muerte, que finalmente se da por la parálisis respiratoria y por el paro cardíaco. Puede haber recuperación de estos individuos dependiendo del momento en que se consulten por esta sintomatología, pero es una recuperación lenta. Ustedes pueden observar en la fotografía al lado derecho para ustedes, las pupilas fijas van a estar dilatadas, puede haber como una parálisis también allí, o sea, la inexpresión precisamente en el rostro del individuo. Por otra parte, debemos de reconocer dentro de los cuadros clínicos del botulismo del lactante, muy similar a lo que está descrito en una muerte súbita, generalmente en niños menores de 1 año, y también lo adquieren por ingestión de algún alimento contaminado con este microorganismo. Uno diría, pero si es un lactante, pues la leche materna estaría contaminada. Sería básicamente una contaminación o una mala higiene de parte de la madre o del acudiente en el momento de esterilizar los chupos o el de los teteros o el elemento que utilicen para alimentar al bebé. ¿Qué puede presentar el bebé? Estreñimiento, va a tener inexpresividad facial. En esas edades los bebés son muy expresivos, entonces se va a notar que el bebé no se está expresando en su rostro, no hay como una expresión de risa o de asombro. La succión en el momento de la lactancia va a ser una succión débil, hay disminución de los movimientos, dificultad para tragar y también babeo excesivo. Si ustedes ven en la fotografía en el examen físico, cuando toman al paciente, al bebecito de las manitos, se va a dejar caer su cuello hacia la parte de atrás, precisamente porque no hay contracción a nivel, no, el músculo, los músculos no están funcionando. Y lo mismo si lo toman en esa postura, la relajación completa a nivel de extremidades inferiores y superiores. Ahí les muestro una fotografía que está involucrando el consumo de miel. En la miel, a pesar de que es sometida a altas temperaturas para su producción o distribución en el humano, esta tiene una consistencia supremamente densa. Entonces, si por ejemplo el Clostridium botulinum va a estar allí, o las esporas pueden resistir precisamente esas temperaturas. Y adicionalmente es uno de los alimentos que está prohibido para administrar a los lactantes, al menos en el primer año de vida o en el segundo año, incluso hasta el segundo año, porque se considera de los alimentos que pueden generar mayor proporción de alergias. La progresión en estos bebés, entonces va a haber una parálisis flácida también, va a haber insuficiencia respiratoria y la mortalidad está más o menos entre 1 a 5%, entonces un porcentaje considerable dado que estamos mencionando un grupo de lactantes. Por otra parte, vamos a establecer que también hay una aplicación de la toxina botulínica y allí es importante reconocer las aplicaciones clínicas. En la actualidad, muchos estudios arrojan resultados muy positivos, sobre todo en aquellas enfermedades que tienen movimientos involuntarios. Aplican la toxina y como esta toxina está generando relajación allí muy localizada,
entonces va a tener un control de estos movimientos involuntarios en el caso de estos pacientes. También se presentan las aplicaciones cosméticas como el famoso y conocido Botox, entonces una forma diluida de la toxina que se aplica, por ejemplo, en el ceño de los pacientes para evitar que al fruncir el ceño el músculo se contraiga, entonces mantiene relajado. Y también se conoce que la toxina puede ser clasificada dentro del uso de terrorismo precisamente por las condiciones y consecuencias que genera. Igual sería una destrucción pues masiva realmente o una contaminación masiva de aguas o de ríos o de mares precisamente con esta toxina. Otros cuadros clínicos que no están mencionados aquí, pero es importante, es el botulismo por heridas, generalmente asociado a aquellos pacientes adictos o que usan drogas intravenosas o por vía parenteral. También puede haber ese tipo de botulismo allí un poco más leve y generalmente por heridas contaminadas con arena o con alguna tierra pues ya dentro de la materia orgánica en descomposición. ¿Cómo sería el diagnóstico de esta entidad, del botulismo? Definitivamente lo principal sería, a partir de métodos diagnósticos, la detección de la toxina en el suero del paciente. No es fácil y tampoco es una prueba que sea muy accesible en nuestro medio. Algunos estudios sugieren que se compruebe la presencia de la toxina mediante la demostración de los restos de comida. Y también deberíamos de pensar el cultivo para confirmar el resultado de las pruebas. Ahora, ¿es práctico o útil? Pues simplemente vamos a encontrar la bacteria allí, pero no podemos a partir del cultivo evidenciar la toxina, que es lo que nos interesa buscar en este diagnóstico y confirmar a través de las pruebas diagnósticas. Por otra parte, otra especie que es bastante importante es Clostridium tetani. ¿Qué características grandes podemos determinar en este microorganismo? Es un microorganismo móvil, presenta flagelos, no produce la enzima catalasa y dentro de los formadores de esporas de este género se puede decir que tiene unas esporas muy características, unas esporas muy redondeadas, tan grandes que ensanchan el extremo del bacilo de tal manera que se ve como si tuvieran formas de raquetas pues, desde el punto de vista microscópico. De allí entonces que entre los factores de virulencia de Clostridium tetani básicamente se destacan dos toxinas que son la tetanolicina y la tetanospasmina. La tetanolicina se considera una hemolicina lábil al oxígeno, entonces va a destruir pues básicamente células sanguíneas, pero es muy lábil realmente al oxígeno, entonces no es que sea la de mayor producción. Sin embargo, la tetanoespasmina, que es la más importante, se considera una neurotoxina termolábil también y esta finalmente lo que va a hacer es bloquear la liberación de neurotransmisores en las sinapsis inhibitorias, de tal manera que lo que va a presentar el paciente es un estímulo constante de contracción y va a tener rigidez a nivel muscular precisamente y puede ser doloroso para él. En un momento lo explicaremos dentro de la patogenia que puede presentar esta tetanospasmina. En cuanto a Clostridium tetani, como su principal factor de virulencia está la tetanospasmina, entonces tenemos que la bacteria ingresa a nuestro organismo, produce la toxina, que ya mencionamos que es de afección neurológica también, y lo que va a hacer es finalmente inhibir el transmisor inhibitorio. Entonces, si las placas de acetilcolina están generando un estímulo constante de contracción, lo que está haciendo la toxina es inhibir ese transmisor inhibitorio, de tal manera que la estimulación va a ser continua todo el tiempo y se va a dar una contracción como tal, los músculos van a estar completamente rígidos, por lo tanto hay signos y síntomas que van a estar acorde a la función de la tetanoespasmina, generando el proceso que se denomina parálisis espástica. En cuanto a la epidemiología de Clostridium tetani, entonces se considera un microorganismo ubicuo, realmente puede colonizar transitoriamente el tracto gastrointestinal tanto en humanos y en animales, pero no se considera microbiota normal realmente. El riesgo de adquirir este microorganismo básicamente es en aquellas zonas o para aquellas personas que tienen difícil acceso a la vacunación. Ya sabemos que este Clostridium tetani, productor del tétanos, va a estar contenido en la vacuna triple que es DPT.
La vía de transmisión principalmente es por punción o traumatismos. Con objetos cortopunzantes siempre se asocia, y por eso les pongo la imagen del alambre oxidado, porque en ese óxido, así no lo estemos percibiendo macroscópicamente, hay un microambiente anaerobio estricto donde puede estar el microorganismo o incluso la espora del microorganismo. Es importante desde el punto de vista en nuestro medio en Colombia recordar que los casos de tétanos neonatal básicamente se reportan de manera amplia, de 1 a 7 por 1000 neonatos. Esa es la tasa de tétanos neonatal. Y los casos de tétanos accidental de 5 a 10 veces mayor a la cifra que acabamos de mencionar. Los de tétano accidental generalmente es eso, esos accidentes incluso en obras en construcción donde el individuo no, o el trabajador no usa un calzado adecuado y bueno, se puncionó o se enterró el clavo, por ejemplo, en la planta del pie o llegó hasta el contacto allí. Y en tétanos neonatal hay que tener en cuenta cuando se dan los partos fuera de instituciones hospitalarias, o sea, de repente la paciente o la gestante rompe membranas y entonces se da a luz en la calle, bueno, no hay un elemento que permita ser utilizado o que esté estéril completamente para hacer el corte del cordón umbilical. Esos son los casos asociados de tétanos neonatal. De tal manera que si hablamos de la tasa global de letalidad de este microorganismo es del 32%, es un porcentaje completamente y considerablemente importante. De allí que en la clínica de tétanos, que es así se denomina la enfermedad, podemos hablar de tétanos generalizados y de tétanos localizados. Tétanos generalizados casi siempre involucran más a nivel de neonatos, ¿sí? Porque rápidamente pues va a distribuirse la toxina generando el daño en estos pacienticos. Y los tétanos localizados generalmente se dan a nivel cefálico o toracoabdominal. Sin embargo, no excluye que en un individuo adulto haya empezado con tétanos localizado y se termine dando un tétanos generalizado. De allí que es muy importante destacar que el periodo de incubación puede oscilar entre 4 días una vez tenemos el traumatismo o incluso varias semanas. Entre más corto sea el periodo de incubación, pues más grave va a ser la enfermedad o los síntomas que va a desarrollar el paciente se van a dar de manera más severa. El primer lugar afectado son los maceteros, es el primero que se va a afectar a los pacientes. De allí que se establecen estos 5 signos típicos y clásicos cuando estamos hablando de tétanos, los cuales son los trismos, las contracciones que se dan a nivel de los maceteros, ¿sí? Que lo podemos observar en la fotografía, están tensionados realmente. La risa sardónica, que dada la contracción de los músculos el paciente tiene esa expresión. La rigidez de cuello, que se va a observar en los músculos del cuello completamente tensos y contraídos. Pueden haber espasmos generalizados, sobre todo a nivel de la cadena espinal, y los opistótonos, que es cuando el paciente solamente, o sea, se arquea de tal manera por la contracción donde cuando se ubica en una superficie horizontal, el paciente solamente va a entrar en contacto con esa superficie, los talones completamente arqueados hasta los hombros o hasta incluso la cabeza del mismo paciente. Si no hay tratamiento de esta entidad clínica, la mortalidad del 60%. Aquí podemos observar un grabado del neurólogo escocés Charles Bell que nos está representando un paciente con tétanos por una herida sufrida en la batalla de La Coruña. Entonces es una pintura pues que nos permite observarlo y básicamente así se observa un opistótono en esta forma ya severa. De allí es importante entonces tener en cuenta el diagnóstico. Realmente hacer diagnóstico microbiológico aquí tampoco se va a poder realmente implementar. Entonces no tenemos diagnóstico microbiológico. Rara vez se aísla a partir de las heridas. Generalmente la herida incluso hasta ya empezaba a cicatrizar cuando ya el paciente está desarrollando algunos de los signos iniciales. No hay diagnóstico por inmunología, o sea, no hay forma de detectar anticuerpos o antígenos específicos, por ejemplo, de la toxina. Y el diagnóstico básicamente es clínico. Se debe sospechar en pacientes que tienen hipertonía y contracciones dolorosas en la mandíbula. Cuando ustedes ya vean semiología, seguramente van a reconocer la famosa prueba de la espátula, que es una prueba sencilla, la cual al introducirle la espátula a nivel de cavidad oral del paciente, el reflejo
No va a ser de náuseas precisamente como a cualquier persona que le introducen un bajalenguas, sino que va a ser una contracción que es refleja de los músculos maceteros. Entonces se considera una prueba positiva y habría que sospechar de ese paciente de que tenga tétanos o esté desarrollando tétanos, obviamente según los antecedentes y las condiciones clínicas que ustedes estén evaluando. Por otra parte, entonces, la especie de Clostridium perfringens se describe como un bacilo o una bacteria pues rectangular, es de gran tamaño, realmente de las especies de Clostridium microscópicamente hablando es la que va a tener mayor tamaño. Va a formar esporas, pero esta tiene una frecuencia media o moderada en la formación de esporas, o sea, no depende tanto de la formación de esporas para su crecimiento. Son ubicuos y crecen rápidamente en cultivos, por lo cual allí los vamos a ver produciendo las betamolicinas. Entonces, de entrada, el concepto nos debe quedar claro que este sí va a tener un diagnóstico microbiológico de acuerdo a ciertos cuadros clínicos. Clostridium perfringens pueden presentar toxinas de manera individual, estos diferentes tipos de toxinas que están representados allí, las cuales pueden ser toxinas tipo alfa, que son lecitinasas. Estas toxinas fusionan haciendo una hemólisis realmente masiva, hay un incremento a nivel de la permeabilidad vascular, hay destrucción tisular, incluso puede llegar a generar una toxicidad hepática. La toxina beta generalmente está asociada en procesos donde da como estasia intestinal, donde hay destrucción de la mucosa y hay evolución allí a enteritis, que puede ser una enteritis necrosante, por ejemplo. La toxina epsilon tiene como efecto biológico aumentar la permeabilidad vascular y también, al igual que la beta, va a estar más asociada afectando a nivel de tubo digestivo, en pared de tubo digestivo. Y la toxina iota lo que va a hacer o tiene es como una actividad necrosante. Esta actividad generalmente está involucrada y la bacteria que esté codificada para producir esa toxina y afectar a nivel de tejidos blandos. También pueden producir enterotoxinas, que son toxinas que van a ser termolábiles, las cuales funcionan uniéndose a los receptores de las células cepillo, como a nivel de ilion y de yeyuno, alteran la permeabilidad y pérdida de líquidos allí, produciendo cuadros gastroentéricos también. Estas van a funcionar igual que las enterotoxinas que revisamos en Staphylococcus aureus porque tienen la función de ser o funcionar como superantígenos. En cuanto a la clínica de Clostridium perfringens, pues vamos a pasar por diferentes escenarios, desde la afección en tejidos blandos hasta cuadros que están afectando a nivel intestinal. A nivel de tejidos blandos está entonces una celulitis crepitante que afecta básicamente el tejido subcutáneo. ¿Qué hallazgos pueden ustedes visualizar al examen físico del paciente? Crepitación a la palpación, o sea, como un ruidito que se genera por la producción de gas al palpar la lesión del paciente. Hay dolor, hay edema y en muchas de las ocasiones en que se observa la lesión del paciente genera un mal olor. Y puede aparecer 3 días después del proceso de traumatismo, o sea, después del proceso de inoculación. ¿Cómo ingresa? Pues a través de vía de entrada, lesiones abiertas que entren en contacto con el microorganismo. Puede existir o presentarse una miositis supurativa, donde allí vamos a encontrar que hay acumulación de material purulento a nivel de los planos musculares, pero generalmente a ese nivel todavía no hay necrosis. O puede darse una fascitis necrotizante, la cual se propaga rápidamente, muy similar al cuadro superagudo que genera Streptococcus piógenes en cuanto al tiempo agudo, y en procesos semiagudos los que podrían llegar a generar incluso Staphylococcus aureus. En este caso, el paciente va a tener un dolor más alto que en los dos anteriores. Y también podemos entonces, como el cuadro clínico más relacionado de mayor impacto de Clostridium perfringens, la mionecrosis o la llamada también gangrena gaseosa. Esta generalmente se va a presentar, casi siempre se da como gradualmente los cuadros anteriores que acabamos de mencionar. El periodo de incubación puede ser de una semana, inicia con un dolor intenso, la piel se observa pálida como lo ven ustedes en la fotografía superior izquierda. Puede haber un eritema violáceo, se pueden presentar ampollas como lo observan en la fotografía inferior y crepitación. En ese punto es muy difícil al examen físico determinar si hay crepitación porque el paciente está con una sensación de dolor bastante fuerte y muchas veces por imágenes diagnósticas, como ustedes pueden observar
En la fotografía superior derecha se observan unos espacios como unos círculos allí en el tejido. Eso corresponde a la presencia de gas que está generando el microorganismo por la producción de enzimas proteolíticas y algunas de las toxinas que ya mencionamos. Esos espacios se dan de esa manera para verificar la presencia de crépitos allí. La progresión pues es supremamente rápida, puede ser aguda, de tal manera que hay necrosis muscular, el paciente entra rápidamente en un choque séptico y puede llegar a insuficiencia renal y llegar incluso hasta la muerte del paciente. Por otra parte, entonces ya a nivel de cuadros intestinales tenemos un escenario que es la intoxicación por alimentos y otros que puede ser la enteritis necrótica o necrosante. En la intoxicación alimentaria pues están las enterotoxinas involucradas, el periodo de incubación puede ser de 8 a 24 horas. La duración básicamente del cuadro diarreico va a ser entre 24 a 48 horas, se autolimita y los síntomas en el paciente, espasmos abdominales, diarrea acuosa, realmente no hay nada específico patognomónico en este caso, en esta intoxicación. No hay fiebre y tampoco pues se va a dar un proceso de vómito en este paciente. La enteritis necrótica, entonces ya hablaríamos que es un proceso necrosante agudo que va a afectar específicamente a nivel de yeyuno. El paciente siente dolor abdominal, hay vómito, hay diarrea sanguinolenta y aquí pasamos como a otras consecuencias pues más importantes. Hay ulceración de la pared intestinal y puede progresar incluso de manera rápida a una peritonitis y generar también un choque séptico en el paciente. De allí que para Clostridium perfringens es importante enfatizar en algo. El diagnóstico sí se puede hacer desde el punto de vista microbiológico, pero básicamente en aquellas infecciones que son de tejidos blandos. A nivel gastrointestinal, realmente solicitar un coprocultivo allí o incluso un coprocultivo en la fase de intoxicación alimentaria, realmente el aporte no es mucho, porque lo que se requiere es observar hasta dónde ha llegado el daño de ese paciente. Pero en infecciones de tejidos blandos nos podemos apoyar con coloración de Gram y cultivos específicamente para bacterias anaerobias estrictas. En la coloración de Gram veríamos los bacilos gram positivos con extremos rectos perfectamente allí y en el cultivo en medio de anaerobiosis estricta se observarían colonias hemolíticas, son colonias betamolíticas en agar sangre. Allí tenemos entonces que se puede observar la doble hemólisis alrededor. Recuerden que estos son beta hemolíticos, pero la hemolicina se expresa de manera como segmentada, por lo cual se caracteriza esta doble hemólisis, lo mismo que se refleja in vivo en los pacientes. Entonces vamos a finalizar con Clostridium difficile, que es la última especie relevante de este género. Vamos a encontrar que este microorganismo, a pesar de que puede revestir un pequeño porcentaje a nivel de microbiota intestinal normal, vamos a encontrar que allí nos enfocaremos en una cepa toxigénica. Transmisión vía orofecal, definitivamente hay contaminación orofecal. El agente más causal se considera como el agente más causal realmente de diarreas intrahospitalarias o nosocomiales. Se ha definido como cuadro clínico que produce colitis pseudomembranosa, como un proceso patológico realmente subyacente o también diarreas asociadas al uso y abuso de los antibióticos. Este microorganismo tiene la capacidad de sobrevivir en materia fecal de individuos sintomáticos y asintomáticos, entonces la diseminación se da de manera importante. De hecho, se considera uno de los microorganismos de vigilancia epidemiológica a nivel de las instituciones y control de infecciones. Y lo que les indicaba es que lo que vamos a buscar es la cepa toxigénica. La cepa toxigénica puede producir la toxina A y B, estas son toxinas individuales, aquí no estamos hablando de subunidades, la cual la toxina A se considera una toxina enterotóxica, o sea, tóxica de los enterocitos, y la toxina B, aunque no se considera enterotóxica, se considera citotóxica con una potencia 10 veces más que la toxina A. Se establece que ambas toxinas pueden llegar a actuar de forma sinérgica, pero aún no hay suficientes estudios o estudios robustos que permitan indicar que estas toxinas funcionan de forma sinérgica. De allí que vamos a encontrar descritos en el cuadro clínico, que es la colitis pseudomembranosa o la diarrea asociada a antibióticos, algunos antibióticos que han sido como más
involucrados en la consecuencia de este proceso, los cuales son cefalosporinas de segunda generación y de tercera generación. Por ejemplo, en de segunda tenemos allí mencionado cefuroxima, en tercera generación cefotaxima, ceftriaxona y ceftazidima. Eso obviamente en el contexto del abuso de estos antibióticos. Ocasionalmente se han asociado con el uso de vancomicina o de metronidazol y al parecer tienen menor riesgo de asociación de estas diarreas por antibióticos con betalactámicos combinados con inhibidores de betalactamasa, como por ejemplo ticarcilina clavulanato o piperacilina tazobactam. Pero hay estudios que han demostrado esta asociación importante. Por otra parte, debemos de tener en cuenta la frecuencia de la colonización fecal. Si hablamos de la población en general, la cepa toxigénica de Clostridium difficile puede estar entre el 1 y 3% de la población en general, completamente asintomáticos. Un paciente que ha sido hospitalizado menos de una semana puede tener en un 1%, en ese grupo de pacientes, menos del 1% puede tener colonización fecal de este microorganismo. Si la hospitalización ya transcurre entre 1 a 4 semanas, generalmente el paciente o el grupo de pacientes con esta característica de larga estancia hospitalaria estaría entre el 20 al 50% de colonización fecal por la cepa toxigénica. Y si la hospitalización es mucho más larga, de más de 4 semanas, más del 50% de la población hospitalizada va a tener esta cepa toxigénica. Entonces miren la asociación con estos cuadros asociados pues a la atención en salud. Para hablar de la patogénesis de Clostridium difficile, primero tenemos que entender cómo llegan las bacterias a nuestro organismo. Entonces, por vía ingestión, vamos a adquirir el microorganismo que puede ser la cepa o forma vegetativa o funcional de la bacteria completa, la cual a nivel de estómago no puede sobrevivir a los ácidos gástricos y lo que va a hacer es expresar las esporas. Estas esporas lo que hacen es viajar a través del intestino delgado y una vez llegan a un nicho agradable o nutritivo para ellas, empiezan a expresar la forma funcional o vegetativa de la bacteria. Estas bacterias tienen movilidad y van a permitir colonizar a nivel de la mucosa colónica precisamente, teniendo en cuenta que cuando hay una colonización de estas bacterias vamos a encontrar que se expresan entonces las toxinas. Clostridium difficile puede producir o estar codificada para la producción o expresión de dos tipos de toxina, la toxina A y la toxina B. ¿Qué van a hacer estas toxinas? Entonces, algunas de estas pueden tener funciones citotóxicas o enterotóxicas y van a generar una destrucción o una lisis del citoplasma o de toda la célula del colonocito. Adicionalmente, van a generar un reclutamiento, una respuesta inflamatoria, un reclutamiento de leucocitos polimorfonucleares y mononucleares también, generan o estimulan la producción de mucina y también la producción de fibrina, y en este caso todo el conjunto tanto de bacterias como de toxinas, como de células leucocitarias, de mucina y fibrina, van a conformar lo que se denomina una pseudomembrana. Esta pseudomembrana es lo que se va a poder observar en el proceso mediante el cual se utilizan imágenes diagnósticas y vamos a hacer una colonoscopia observando la pseudomembrana allí, que es lo que va a dar origen precisamente al proceso de colitis pseudomembranosa. En cuanto a la clínica y diagnóstico de Clostridium difficile, vamos a encontrar que el paciente puede manifestar diarrea fétida con consistencia variable, en algunas ocasiones el cuadro puede ser intermitente, fiebre y dolor abdominal simultáneamente, lo cual se caracteriza en un cuadro hemático por leucocitosis y puede tener un hilio adinámico realmente. De allí que pueden haber unas complicaciones, como por ejemplo que el paciente desarrolle un megacolon tóxico o genere sepsis como tal, o que haya diarrea recurrente. En este punto hay que tener cuidado y la sugerencia es siempre descartar en el paciente, que muchas veces se le indica, es que el paciente consulta por una diarrea intermitente y puede ser que él esté haciendo una intolerancia a cualquier alimento. Hay que tener cuidado si hay antecedentes de exposición hospitalaria y sobre todo exposición a muchos antibióticos, que descartar la presencia de un cuadro de colitis pseudomembranosa. Para el diagnóstico, básicamente nos basamos no en lo microbiológico, sino en el inmunodiagnóstico. Por lo tanto, se pueden aplicar o solicitar inmunoensayos que detecten específicamente la presencia en heces de la toxina A
o de ambas toxinas, tanto A como B, en la materia fecal, y tiene que ser que el paciente esté con un cuadro diarreico en ese momento. Y en cuanto a imágenes diagnósticas, entonces vamos a encontrar que se pueden aplicar procesos o imágenes como colonoscopias o sigmoidoscopia, por ejemplo, donde al utilizar el colonoscopio se puede observar la colitis pseudomembranosa o la pseudomembrana que se forma a través de la fibrina, la mucina, las células que ya mencionamos en la patogénesis. En resumen de toda esta revisión grande de bacilos gram positivos, los géneros de Bacillus, Listeria, Corynebacterium y el Clostridium, que es anaerobio estricto, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Los bacilos gram positivos aerobios y anaerobios facultativos no ramificados, para que los diferenciamos con la sesión anterior, más relevantes son Listeria monocitógenes, allí una vez especificamos cuál es la especie más importante. Del género Bacillus nos ubicamos en Bacillus anthracis y Bacillus cereus. Corynebacterium difteria, ojo aquí, tener en cuenta que es la cepa toxigénica la que produce la toxina diftérica, asociándolo al cuadro de difteria respiratoria. Y en cuanto a esta segunda parte, los bacilos gram positivos anaerobios estrictos de importancia médica se ubican en el género Clostridium. Recuerden que son esporulados, que son productores de exotoxinas, y allí se destacan estas 4 especies que revisamos, como son Clostridium tetani, donde su diagnóstico es básicamente clínico y epidemiológico, obviamente. Clostridium botulinum, generando el botulismo, donde su diagnóstico es clínico también. Clostridium difficile, asociado al cuadro de diarrea por antibióticos o colitis pseudomembranosa, donde su diagnóstico es a nivel inmunológico, esa detección de anticuerpos o antígenos relacionados con la toxina A y B o una de las dos. Y Clostridium perfringens, que fue el único que revisamos con diagnóstico microbiológico apropiado basado en granicultivo, si la presentación clínica es a nivel de infecciones en tejidos blandos. Muchas gracias por su atención.